de medicina, y en esta ocasión voy a compartirles el tema del linfoma. Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas de los tejidos linfoides que se originan en diversos progenitores de células. Estas células pueden ser linfocitos B, los linfocitos T y la célula NK, que al igual son linfocitos. A los linfomas también se les llama tumores sólidos hematológicos, precisamente para diferenciarlos de la leucemia. La epidemiología de esto es muy importante para así saber un poco de cómo es la incidencia en otros países. En Estados Unidos ocupa el 5º puesto de cáncer y son la 6ª causa de muerte. En México, los linfomas representan la 8ª causa de muerte por cáncer. A nivel mundial, ocupan el 50% de todas las causas de muerte entre la edad de 5 y 19 años. Y estos corresponden tanto a las leucemias como a los linfomas, lo que representa para el clínico un reto en el tratamiento de estas personas. Existe la clasificación de los linfomas, que la clasifican en linfoma de no-Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. También, hoy en día, se habla de la clasificación de no-Hodgkin en dependencia a la célula afectada. Puede ser linfoma, el linfoma de Hodgkin normal, sigue con esta clasificación, y están lo que son las neoplasias de células B, las neoplasias de células T y las neoplasias de células NK. Hoy en día se usa esta clasificación precisamente para saber con más especificidad o un poco más específico qué tipo de célula es la afectada. El linfoma de Hodgkin es una enfermedad que fue descrita por Thomas Hodgkin en 1832, el cual fue clasificada dentro de los linfomas. Más adelante estaré explicando por qué están dentro de los linfomas, es decir, dentro de las enfermedades neoplásicas. Este tipo de linfoma es un trastorno monoclonal maligno de los linfocitos B del centro germinativo a nivel de los ganglios linfáticos. Es una enfermedad maligna y linfoproliferativa que representa el 1% de las neoplasias malignas diagnosticadas al año por los Estados Unidos. Hablando un poco de historia, es decir, de cómo se llamaba antes la enfermedad, y aquí es donde voy a explicar por qué se considera dentro de la clasificación de los linfomas. Algún tiempo se consideró que los linfomas de Hodgkin podría tratarse de un proceso infeccioso que incluso podría ser autoinmune. Sin embargo, las características biológicas de la célula de Ren-Sternberg indican que en realidad es una célula neoplásica por las características que ésta tiene. Entonces, de acuerdo a estas características, se puede decir que está dentro de los linfomas y por ende una neoplasia. Que en su mayoría es benigna, sí. La epidemiología del linfoma de Hodgkin tiene una incidencia bimodal. Esto quiere decir que se puede presentar con mayor frecuencia en los adolescentes y adultos. Bimodal es que se manifieste en ciertas edades, por así decirlo, principalmente en aquellos jóvenes adultos y adolescentes en las edades de 15 a 34 años y después de los 60 años. Puede aparecer a cualquier edad. Sin embargo, por regla general, no puede antes de los 3 años. Es una de las diferencias del linfoma de no-Hodgkin. La etiología de esto todavía no está precisamente confirmada con exactitud. Sin embargo, se ha sugerido un origen infeccioso viral y aquellas personas predispuestas por factores genéticos. Dentro de los virus tenemos virus Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple de tipo 2 y los retrovirus. Estos virus no pueden ser una causa de que se manifieste el linfoma de Hodgkin.
Hablando un poco de la fisiopatología del linfoma de Hodgkin, tenemos de que estas son un grupo de células o un grupo de neoplasias linfoides, aquellas células dañadas que difieren o se diferencian del linfoma de Hodgkin precisamente porque surgen en un único ganglio o puede también afectar una cadena ganglionar. Debido a esto se disemina primero a tejidos linfoides contiguos anatómicamente, y esto se caracteriza por la presencia de células Remsternberg. Esa es una de las diferencias que con el linfoma de Hodgkin, las células de Remsternberg. Los factores en esto es la acumulación de los linfocitos, macrófagos y granulocitos reactivos. Entonces, estas células derivan de los linfocitos B del centro germinativo o del centro germinal o postcentro germinal. Entonces, las células Remsternberg, estos se derivan de los linfocitos B. Manifestaciones clínicas. Por lo general, los pacientes siempre van a ser en su mayoría asintomáticos. Sin embargo, pueden presentar crecimientos de ganglios linfáticos en el espacio supraclavicular. El 5% o menor al 5% puede presentar invasión extraganglionar, otra de las diferencias del linfoma de Hodgkin. El paciente típico presenta adenomegalia en región cervical o supraclavicular, el cual es indolora y elástica y de crecimiento lento. En estados más avanzados del linfoma de Hodgkin pueden haber ciertos síntomas que el paciente va a manifestar. Entre estos está la fiebre, la diaforesis se define como la sudoración excesiva, la pérdida del peso corporal en menos de 6 meses, prurito, dolor en ganglio asociado en muchas ocasiones, es decir, en el lugar donde esté ese ganglio inflamado, ahí se puede manifestar dolor. La disnea puede aparecer. La disnea se define como la dificultad para respirar. Disfagia, que la definimos como la dificultad para tragar en términos más coloquiales. La tos y dolor precordial son síntomas que pueden presentarse en estadio avanzado en una persona típica. El linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin se subdivide, y esto se divide en dos: en el predominio linfocitario nodular y en enfermedad de Hodgkin típica. La enfermedad de Hodgkin típica se subdivide en 4 fases, por así decirlo, que el 60 al 80% se va a manifestar una esclerosis nodular, el 15 al 30% una celularidad mixta, del 5% un predominio linfocitario y el 1% solo va a corresponder a una depresión linfocitaria. El diagnóstico, para hacer el diagnóstico, como diagnóstico definitivo tenemos que la biopsia del tejido afectado, pero también se mandan estudios complementarios de imagen, que puede ser una radiografía del tórax, una TAC de tórax, una TAC de abdomen, un gamagrama con galio, y el mejor estudio es la tomografía por emisión de positrona. La etapa clínica de la enfermedad de Hodgkin tenemos que esta tiene 4 estadios, por así decirlo. En etapa 1, que es la afección a una zona ganglionar o órgano linfoide, que puede ser el vaso, el timo, etc. En etapa 2 hay una afección de 2 o más grupos ganglionares en el mismo lado del diafragma. En etapa 3 hay una afección de grupos ganglionares u órganos linfoides en ambos lados del diafragma, con o sin adenomegalia en el hilio esplénico, ganglios celíacos o portales, con adenomegalia paraórtica, ilíaca o mesentérica en la fase 3 o etapa 3 de la enfermedad de Hodgkin. Ya en la etapa 4 hay una afección extraganglionar diferente. Entonces, esta etapa se puede manifestar
muchas maneras. Sin síntomas, puede presentar fiebre, diaforesis o pérdida de peso, puede haber adenomegalia mayor a 10 centímetros o mayor al 33% de ensanchamiento mediastínico, o puede haber una afección en una área extraganglionar contigua o proximal a un grupo ganglionar conocido ya afectado. Eso en la etapa 4. El tratamiento: existen dos modalidades terapéuticas que pueden curar la enfermedad: la radioterapia y la quimioterapia combinada. En algunas ocasiones se combina radioterapia con quimioterapia. Sin embargo, en niños no es muy recomendado indicar radioterapia. La combinación más antigua de la quimioterapia es la MOP o la MOPP, que esto corresponde a lo que es una mostaza nitrogenada, biscristina, prednisona y procarbacina. Este esquema, que es el esquema más antiguo, por así decirlo, logra curar hasta el 50% de los pacientes. Está otro esquema, que es el ABVD, que corresponde a lo que es la doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Este tiene una supervivencia del 70%, pero tiene una toxicidad pulmonar y cardíaca. Y existen otros esquemas para el tratamiento del linfoma de Hodgkin. Una vez hablando del linfoma de Hodgkin, de sus manifestaciones, el contexto, tratamiento, método diagnóstico, criterio diagnóstico, fase, es importante también hablar un poco de lo que es el linfoma de no-Hodgkin, el cual se define como una enfermedad neoplásica, también conocida como linfoma unicelular o linfoma maligno. Tiene su origen en linfocitos anormales localizados en los ganglios linfáticos o el tejido linfoide extraganglionar. Los datos epidemiológicos es que tiene una incidencia mundial que se ha incrementado hasta asemejar una epidemia. En Estados Unidos se llega a diagnosticar cada año 65.500 casos nuevos, lo que representa el 4% de todos los tumores malignos. Los linfomas son el séptimo cáncer más común y la tendencia sigue aumentando. La edad promedio de presentación es de 45 a 55 años, con una mediana de 60 a 65 años. El linfoma no-Hodgkin tiene en los varones una incidencia del 50% mayor que en las mujeres. Suele afectar a cualquier edad, sobre todo a partir de los 3 años. Sin embargo, como regla general, se dice que a mayor edad, mayor es la incidencia de manifestar linfoma de no-Hodgkin, a diferencia del linfoma de Hodgkin, que es bimodal, o sea que puede afectar a cualquier edad, pero por regla general no antes de los 3 años. Aparece en adolescentes y jóvenes adultos de 15 a 34 años. Sin embargo, un dato importante del linfoma de Hodgkin, que en Latinoamérica ocupa la principal causa de neoplasia en los niños. Y algunas bacterias como Helicobacter pylori también es una de las causas del linfoma de no-Hodgkin. La clasificación de esto se clasifica en 3 grados: grado de bajo malignidad, grado intermedio de malignidad y grado alto de malignidad. También está la clasificación, como antes les mencionaba, de un poco más específica a qué tipo de célula va a afectar. Tenemos aquellas neoplasias de células B, las neoplasias de células T y las neoplasias de célula NK. Un poco de la fisiopatología del linfoma de no-Hodgkin es que esto se representa con una progresiva expansión
clonal de la célula B, células T o las células natural killer, naciendo del acúmulo de lesiones afectando los protoncógenos o los genes supresores de tumores. Es decir, todas aquellas cosas que me van a afectar los protoncógenos me pueden generar un cambio en la célula y por ende manifestar lo que es un linfoma. Estos oncógenos pueden ser activados por translocaciones cromosomales o el OSI supresor de tumores puede ser inactivado por la eliminación o mutación cromosomal. Además, el genoma de varios subtipos de linfoma puede ser alterado con la introducción de genes exógenos por varios virus oncogénicos, que es lo que les había mencionado anteriormente, que por eso se cree una de las principales causas, porque estos virus van a alterar lo que son los protooncógenos o los genes supresores de tumores y por ende va a haber una afectación dentro de las células. Por eso se cree que una de las principales etiologías. El cuadro clínico, al igual que el linfoma de Hodgkin, la mayoría de los pacientes, que corresponde al 60 y al 80%, acude a consulta por adenomegalia asintomática. Es muy similar al linfoma de Hodgkin, sin embargo se diferencia en la localización, que en el linfoma de no-Hodgkin es más frecuente en el cuello en un 37% o en la región inguinal al 18%, que corresponde al 18%. Los ganglios son indoloros, firmes y de consistencia ovulada. Los síntomas que puede presentar una persona con esta enfermedad ya avanzada, que corresponde al 25%, son la fiebre inexplicable, que esta puede ser mayor o igual a 38 grados, una sudoración de tipo nocturna, la pérdida de peso corporal mayor al 10%. En esta etapa es muy común que haya un crecimiento del hígado y un crecimiento del vaso, por eso se habla de una hepatoesplenomegalia. Los linfomas activos invaden con mayor frecuencia sitio extraganglionar. Esta es una de las principales causas. Igual se define que este puede afectar zona extraganglionar o como tejidos linfoides, que se diferencia del linfoma de Hodgkin porque solo el 5% o menor al 5% va a presentar una invasión extraganglionar. En este puede ser común y los sitios más afectados puede ser la piel e incluso el sistema nervioso central. Las etapas del linfoma de no-Hodgkin, igual 4 etapas. En la primera etapa hay un solo ganglio o grupo ganglionar o un solo órgano o sitio extraganglionar afectado. En la etapa 2, 2 o más grupos ganglionares del mismo lado del diafragma o afección localizada de un órgano o sitio extraganglionar, además de uno o más grupos ganglionares del mismo lado del diafragma pueden estar afectados. En la etapa 3, los grupos ganglionares en ambos lados del diafragma, con o sin afección localizada de un órgano o sitio extraganglionar. En etapa 4, tenemos que la afección es difusa o diseminada de uno o más sitios extraganglionares distantes, con o sin afección de ganglios linfáticos o infiltración de la médula ósea. Para el diagnóstico o el pronóstico del linfoma de no-Hodgkin existe algo que se le llama índice pronóstico de factores de riesgo. Estos factores negativos son factores negativos para la sobrevida, es decir, que va a ser un pronóstico de factor de riesgo a aquellas personas con una edad mayor de 60 años, aquellas personas que están en etapa 3 o 4 avanzado, una afección de 2 o más zonas extraganglionares, el mal estado general, una disfuncionalidad en actividades cotidianas y también que la deshidrogenasa láctica va a estar aumentada. El tratamiento de los linfomas se basa en la quimioterapia. La radioterapia puede estar indicada en casos seleccionados cuando la enfermedad está localizada y con poco volumen o masa. El esquema, tenemos el CHOP o el CHOP, que es la ciclofosfamida, la adriamicina, la bescritina y la prednisona. Es uno de los esquemas para el linfoma de no-Hodgkin.